tratado estos días? Bueno, bien, seguimos por supuesto en cuarentena con las clases, viendo qué pasa con la actualidad. Ya hemos superado desafortunadamente la cifra de los 7.000 fallecidos por COVID-19, ¿no es cierto? Y bueno, vemos que todavía no logramos que la curva empiece a bajar, ¿no? Pero tampoco es que se ha disparado de una manera, a ver, desbordante, ¿no? Me parece que está llegando a cierta estabilización. Estás viendo el vaso medio lleno entonces, ¿no? Sí, Que es, exactamente. No, creo no digo que que es una estemos en el mejor manera. de los mundos, ¿ah? Que No, no no, no, estamos en el no. mejor de los mundos, que hemos No, podido no, no. evitar una serie, digamos, de problemas, pero me da la impresión que no tenemos un crecimiento de víctimas tan acelerado como parecía. Exactamente, y un par de semanas, unos 10 días, vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Esta Sí. siguiente etapa de la cuarentena termina el 30, veremos si el gobierno decide ampliarlo, si ampliarlo de manera focalizada, ¿no es cierto? O focalizarlo, la cuarentena, mejor dicho, porque ya hay unas cosas que ya empiezan a funcionar. Se ha estado hablando claramente, Manuel, de la posibilidad que los centros comerciales abran, ¿no? Ujú. Por supuesto, con una serie de restricciones, número de aforo reducido, por supuesto, mascarilla obligatoria y una serie de medidas más, ¿no? Mira, este es un tema muy delicado y complejo, lo del coronavirus a nivel mundial. Hay posiciones diversas, ¿no? Tú me comentabas fuera de cámaras que el tema chileno que se había mostrado al principio como un modelo, sencillamente ya se desbordó y no es ejemplo para No, nada. más que modelo, lo que yo criticaba es que muchos excongresistas peruanos que Ujú. están muy activos en redes, que ahora son, por supuesto, generales después de la batalla, lo hubieran hecho perfecto en esta situación, estoy siendo irónico, por supuesto, y daban a Chile como gran ejemplo. Desafortunadamente a Chile se le ha desbordado porque justamente dejaron la cuarentena, Ujú. y los contagios se fueron para arriba y se han dado cuenta que han dado Exactamente. marcha atrás, y luego, como claro, como lo de Chile no había funcionado, empezaron a dar como ejemplo a Suecia. Y ya sabemos ¿Qué? la Es otra autocrítica de realidad. Suecia. Ya, Sí. pero no ha funcionado tampoco. Tampoco ha funcionado, más bien ha funcionado la cuarentena en Noruega Eso sí, y funcionó la cuarentena en Nueva Zelanda. así es. Entonces, hasta ahora la cuarentena, querramos o no, ha sido la mejor medida para impedir que esto se expanda. Ahora, el tema de los argentinos que están desesperados por salir, Alberto Fernández, los sectores políticos diversos, están que lo atacan porque ya creen que es una exageración lo de la cuarentena, tienen más tiempo que Wuhan, pero ojo, ellos tienen, a ver, una complejidad social también. Su sistema de salud no va a poder soportar contagios masivos a gran escala, Nos pasa igual que como a nosotros, ¿no? nosotros. Exacto. Exactamente. Sí, pero Ahora, son otras realidades, ¿no? recuerda que China ya tiene un caso específico de rebrote, ya en Así es. Beijing ya cierran las escuelas. Muy preocupante, ¿eh? Y para que Así ellos es. digan que la cosa puede ser muy grave, imagínate, porque hay que estar muy atentos. Y ya habían flexibilizado el tema de la cuarentena ellos, habían entrado en Así lo que se es. llama una especie de nueva normalidad con cuidados, Mm. pero lamentablemente en uno de estos mercados ha surgido este rebrote. ¿Por Dicen, qué? dicen, por la culpa de un salmón traído de Europa, pero ¿En serio? así es. Pero Ah, eso es fíjate. una versión de los chinos y yo ya Bueno, he aprendido ya, conversando tanto contigo, que no hay que creerle mucho ni a los rusos ni a los chinos sí, cuando son discursos oficiales. hay que dudar de todo. Y por eso, Manuel, en la edición de hoy vamos a hablar con Maite Siriaco, que es cofundadora y miembro de Salud con Lupa, que es un portal que trabaja sobre o en relación a temas médicos, y lo hacía desde hace tiempo. Ahora, obviamente, con el tema de la pandemia, el trabajo se ha multiplicado. Y nos va a contar cuáles son sus métodos, cómo trabajan ellos y sobre todo algo tan difícil aparentemente en estos días es cómo verifican la información. Que eso es importante porque hay una producción de información diversa y a veces uno la asume como tal, incluso uno cree que viene de los laboratorios que ya están anunciando vacunas, medicamentos, y a veces Claro, no es así, y hay una eso sí, tergiversación y nos filtran información que no es certera, ¿no? que no es. Y luego también tendremos otra entrevista con una profesora del UPC, Manuel. Exactamente, vamos a entrevistar a Vera Lenz, docente de la UPC, de la carrera de Comunicación y Periodismo, y una de las grandes fotoperiodistas de este país. Así es, así es. Vera
Vera estuvo en los años del terrorismo, cubrió situaciones muy complejas y de riesgo, y ahora ella se encuentra en Estados Unidos, en Los Ángeles. A ella la cuarentena la agarró allá y ya no pudo regresar al Perú. Y Está nos va a contar todo viviendo, lo que está ocurriendo, ¿no? En Los Ángeles sí, o en diferentes partes de Estados Unidos, pero específicamente en Los Ángeles donde está ella. exacto, ella fue a visitar a su hija, Cantú, llegó el tema del coronavirus, la cuarentena, se quedó allá felizmente con su hija y ella estaba aprovechando también su tiempo para hacer coberturas y cuando ocurrió toda esta explosión social en Estados Unidos, a partir de la muerte del afroamericano George Floyd, y se han suscitado estas manifestaciones, ella ha acudido con su cámara a hacer un registro fotográfico que es muy interesante, que ahora lo vamos a compartir en el programa también. Y nos lo va a explicar en la entrevista que vamos a tener con ella. Así que nada, Manuel, te propongo que vayamos de una vez con la entrevista a Maite Siriaco de Salud con Lupa y luego volvemos. Claro que sí, vamos. Bien, amigos de Contracara, volvemos al programa de UPC TV y ahora estamos con Maite Siriaco. Ella es jefe de programas educativos del portal Salud con Lupa, un portal evidentemente dedicado pues a temas de salud que está dirigido por Fabiola Torres, por la periodista Fabiola Torres. Maite, bienvenida a Contracara y bienvenida a UPC TV. Muchas gracias por la invitación, Martín y Manuel. Maite, fíjate, el año pasado nosotros, Manuel y yo, hablamos contigo en este programa, pero cuando Salud con Lupa pues estaba creciendo y desarrollándose. Y no imaginábamos que meses después iba a ocurrir lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? Un tema, una crisis sanitaria, una crisis de salud a nivel mundial. Quería que nos contaras cómo se había multiplicado el trabajo en el portal del que tú también eres cofundadora, y cómo estaban trabajando como equipo. Mira, antes de la pandemia nosotros ya tenemos una preocupación sobre las pseudociencias, sobre los clips, la información comercial que se camuflaba como información noticiosa y trabajábamos en nuestra sección Comprueba todo lo que tenía que ver con fake news, hacíamos investigaciones dedicadas a salud, todo con un equipo multifuncional, un equipo también, es una red de periodistas, es una red de periodistas, de desarrolladores, científicos, fotógrafos, infografistas que están en Latinoamérica, ¿no? Y trabajábamos estas investigaciones, pero teníamos como un proceso de publicación un poco más lento, digamos que como una revista semanal hasta quincenal, y luego llega la pandemia y como mencionas, la carga laboral, el trabajo se ha multiplicado y la primera pregunta que nos hacíamos era, ¿qué cubrimos? ¿No? Claro. ¿Qué era de todo lo que salía lo más importante para cubrir? Entonces nos tuvimos que reorganizar, que ponernos a pensar muy bien qué era lo adecuado, qué teníamos que ir sacando. Ya desde antes de la pandemia nos caracterizaba ser el primer sitio digital latino que se especializaba en hacer chequeos enfocados en salud pública para América Latina, ¿no? América Latina en sí se había enfocado mucho en hacer chequeos y verificaciones más políticas que de salud. Y nosotros hemos sido el primer medio que apostó por los chequeos científicos y apostamos por una metodología que de hecho ha sido destacada por el Instituto Poynter, que es la organización de verificación de datos más prestigiosa del mundo. En nuestra metodología en sí tenemos una verificación basada en evidencia. Entonces tenemos una práctica interna que es inherente al periodismo de tratar de publicar solo de lo que estamos muy seguros, y eso es muy complicado en temas de salud, pero sobre todo es muy complicado en medio de la pandemia. Y ahora, entonces, claro. Sí, hemos creado entonces, digamos que para poder cubrir los temas investigativos y los temas desde cada país, tenemos un programa que se llama Programa Lupa, que tiene a periodistas de 10 países en América Latina, y sacamos investigaciones transnacionales. También tenemos, digamos, programas como
en primera línea, que es para contar sobre las personas que están trabajando en estos momentos en la primera línea de batalla, médicos, enfermeros, personal de limpieza, farmacéuticos, ¿no? Claro. Y también tenemos otra sección que se llama Los otros pacientes, en la que nosotros tratamos de también no descuidar a la otra parte, porque todo se ha vuelto COVID, no descuidar a las otras enfermedades, a los pacientes de otras enfermedades, cáncer, diabetes, lupus, Claro. que en medio de la pandemia, digamos, son las víctimas colaterales, ¿verdad? También tenemos una sección llamada In Memoriam, donde lo que intentamos hacer es como hacer un tributo a las personas que han fallecido en esta pandemia. Todo esto es latinoamericano. Entonces, con nuestra red de colaboradores del programa Lupa, nosotros vamos publicando estos temas muy cercanos desde Ecuador, Chile, Guatemala, Perú, México. Y aparte Maite, tenemos esta sección Comprueba que les estaba mencionando, ¿no? Sí. Maite, me parece muy interesante lo que nos estás diciendo, porque muestra que hay una organización internacional por parte del medio en el cual tú estás trabajando. Nosotros quisiéramos saber, en relación a la diversidad de noticias que están surgiendo en dirección o a un medicamento o a una vacuna. Por ejemplo, ha salido la información que los rusos han registrado un medicamento. Ahora salió hace poco que el laboratorio AstraZeneca tendría para fin de año 100 millones de vacunas solo para Europa. Bueno, ¿ustedes cómo hacen para poder también corroborar la fidelidad de cierto tipo de informaciones que medios de fuera, ¿no?, disparan, y a veces uno no sabe si realmente es una información corroborada? Claro. Por ejemplo, sobre todo con el tema de las vacunas o el tema de medicamentos. Claro, nosotros, sí, aparte de la pandemia, estamos pasando por la infodemia, ¿no? Claro. Han salido muchísimas publicaciones en las que sale, como dice, sobre todo en el tema de la cura que hay, ¿no? Desde curas milagrosas hasta teorías de la conspiración que se difunden por redes sociales, realmente Claro, como un virus. pregúntale a Billy Gates. Sí. Mira, para trabajar bien esta parte, lo básico es, creo que en el tema de fake news y para cubrir bien la en general, el trabajo colaborativo es fundamental. Claro. Nosotros ya teníamos una preocupación desde el nacimiento de Salud con Lupa, como les decía, sobre la pseudociencia, sobre los títulos para clic en temas de salud que hacen mucho daño porque en cuestión, los fake news son muy peligrosos, pero en salud especialmente pueden ser incluso hasta mortales, ¿no? Claro. Como lo que sucedió con la hidroxicloroquina cuando Trump la promovió, que se acabó la hidroxicloroquina en muchos estados de Estados Unidos y se acabó la hidroxicloroquina para pacientes con lupus, por ejemplo, en México, o lo que sucedió con el alcohol, que la gente se lo echaba y se irritaba mucho la piel, ¿no? Entonces, O las inyecciones, ¿no? Que es peor. O las inyecciones, que es mucho peor. Sí. Entonces, nosotros tenemos, sobre todo en los temas, una metodología que se basa en evidencia y contamos con un grupo de colaboradores muy amplio de expertos. Nuestros colaboradores son Epistemónicos, que es una red de científicos chilena, que tiene la base de datos de evidencia más grande de Latinoamérica y también que en realidad una de las más grandes del mundo. Entonces, con ellos corroboramos información, porque pueden haber estudios que nos digan, sí, la hidroxicloroquina funciona, y otros estudios que nos digan, no, la hidroxicloroquina no funciona. Entonces, necesitamos basarnos en la pirámide de la evidencia. En esta pirámide, lo último que hay, digamos que el estudio más concreto, más veraz, sería el metaanálisis, que es cuando ya evalúas una serie de estudios que ya han pasado incluso por ensayos clínicos. Ahora, en momentos de pandemia eso es muy complicado. De hecho,
hace unos días publicamos, esto es lo que pasa cuando le pedimos respuestas veloces a la ciencia, que es un explainer, porque ese es el tema, que en salud no podemos pedir respuestas concretas en estos momentos. No podemos pedir, esto es verdadero, esto es falso. Si nos dicen eso, es que nos están engañando. Lo que podemos hacer como periodistas ahora es decir, bueno, esta es la información que tenemos hasta este momento. Esto es lo real que tenemos hasta este momento. Por eso que nosotros, por ejemplo, ahora no sacamos muchos verdaderos y falsos. Lo que sacamos más son explicadores, nuestros explainers, para decir hasta este momento lo que sabemos, lo que está científicamente comprobado es esto de acá. Y esta información que vamos sacando la vamos corroborando con la base de datos de epistemónicos y vamos conversando con ellos sobre cuál es el análisis, el metaanálisis que ellos están haciendo. Ellos van por partes y me dicen, no, ¿saben qué? Esto no funciona, esto tiene muy poca evidencia, no podemos dar un diagnóstico. Maite, y hasta el día de hoy, ¿qué es lo que se sabe a ciencia cierta sobre una posible vacuna o un medicamento? Según el manejo informativo de ustedes. Hasta el día de hoy todavía no hay ninguna vacuna ni ningún medicamento que podamos decir, sí, esto va a curarnos, ¿no? O esta es la vacuna. No hay. O sea, no hay ustedes no le creen a Putin. ¿Por qué será? Porque claro, ¿Por qué será? los rusos ya sacaron. Dice. ¿Ah? ¿Por qué será? Claro. Ahora, este ensayo que ha salido, que ha hecho es uno de los ensayos clínicos más grandes, que tiene 11.000 personas dentro del ensayo clínico. Realmente sí es uno de los estudios que, digamos, se puede decir, se podría confiar un poco más en ese estudio. La metodología de lo que sabemos hasta ahora ha estado bien hecha. Y si nos dicen, mira, esto funciona solo para pacientes COVID que son muy graves, pero no funcionaría para los leves. Entonces ya como en esa parte en la que tenemos, no es la panacea, no es la cura, tenemos algo en qué confiar de esto que han sacado ahora recién, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado porque si no nos podría pasar lo que pasó con justamente lo que les estaba comentando del estudio que publicó The Lancet, ¿no? Sobre la hidroxicloroquina, que ha sido llamado Era un estudio trucho, un estudio trucho. Ajá. Es más, no habían ni pacientes, han falseado información que y la OMC lo avaló. La OMS lo avaló, sí, exacto. Lo han llamado el primer gran escándalo científico de la pandemia, porque The Lancet emite un comunicado diciendo que se retractaba, y no solo The Lancet, sino fueron dos revistas científicas las que lo publicaron, y los dos emiten comunicados diciendo que se retractan del tema, que retiran el estudio incluso, que ya era mucho, mucho peor. Y la OMS también sale diciendo que para este gran estudio clínico que está haciendo, que es Solidarity, va a parar todo lo que tenga que ver con hidroxicloroquina y cloroquina. Imagínate. Y de ahí, en menos de 10 días, vuelve a han reanudado los estudios de la cloroquina. ¿Sí? Maite, ahora, no sé, y corrígeme, ¿por qué siento que el trabajo para ustedes, los medios de comunicación, los periodistas dedicados a la salud, a los temas sanitarios, a esta crisis, a esta pandemia, ¿por qué me huele o me imagino que el trabajo realmente empieza? Porque cuando todos los países, porque aparentemente estamos en una carrera por la vacuna, ¿no es cierto?, empiezan a lanzar sus vacunas, ahí el trabajo va a ser mucho más importante y saber si ya no solamente hay un primer escándalo en materia de pandemia, sino ya hay siguientes escándalos, ¿no es cierto?, de vacunas que realmente no funcionan, ¿no es cierto? Sí. O, por ejemplo, del acceso, que es un tema que nosotros estuvimos viendo desde el inicio, desde que salió la posibilidad o los estudios de vacuna que se estaban haciendo, que fueron 65, de ahí subió a 95 y ahora están más de 100. Sí, efectivamente lo que mencionas, Martín,
Recién estamos empezando y hay que ver ahora todas las posibles cosas que se pueden investigar porque se abre un panorama inmenso. Por ejemplo, el tema de las patentes de las vacunas, ¿no? ¿Qué empresa o qué farmacéutica va a tener la patente? Los países se la van a dar, o sea, los países le van a dar esa patente, por ejemplo, en Perú, si llega, el Indecopi le daría la patente por 20 años. Esa empresa sería la única que compraría, que podría vender la vacuna. Llegaría a nosotros, llegaría a todos. En la entrevista que le hicimos al ministro Zamora, él nos dice que, y de hecho titulamos por ahí, que sí rompería una patente, ¿no? Sí utilizaría esta herramienta que se llama la licencia obligatoria, que es para justamente romper esa patente y que el Estado pueda darle libertad a otras empresas para que también puedan fabricarla. Entonces, él dijo que él lo haría. Ya hay países como Chile, como Ecuador, que ya están haciendo, que ya han sacado decretos o han movido algo para poder utilizar la licencia obligatoria, porque ya se están proyectando a lo que podría pasar. Ahora, Maite, el otro tema es hacer la cola con los laboratorios que van a sacar la vacuna. Por ejemplo, con el tema de AstraZeneca, ya los chilenos están haciendo su gestión para colocarse en la cola de esta parte de la región. Entonces, eso también es todo un trámite y todo un mundo. Exacto. Creo que estamos tan preocupados por tener la vacuna que no nos hemos puesto a pensar de la burocracia. Sí, exactamente. Además, estamos desde que empezó la pandemia, estamos en una guerra entre países por obtener los insumos, por ver quién es el que saca la vacuna, es una guerra en realidad lo que estamos viviendo. Primero que hay que vacunarse contra la burocracia y luego buscar la vacuna, porque francamente lo que dice Manuel, ¿no? Ya Chile y bueno, varios países ya se han puesto las pilas, ¿no? Pero hay que ver cuál es el procedimiento, ¿no? No es tan sencillo como parece. No es tan sencillo, es algo complejo y tenemos que ya proyectarnos a eso, proyectarnos a todos los posibles escenarios que puedan darse, para que cuando llegue la vacuna no estemos en últimos de la fila, ¿no? No, sí, pues. Bueno, hemos visto lo que ha pasado, por ejemplo, con las pruebas rápidas, con las pruebas moleculares, ¿no es cierto?, a nivel mundial, y luego con cosas aparentemente tan sencillas el año pasado, como por ejemplo las mascarillas, ¿no? Y todos los tipos de mascarillas que han ingresado al Perú y que se han repartido en muchos lados del mundo, ¿no? Y que finalmente han sido mascarillas que no tienen la eficiencia para cubrirnos y para protegernos de esta pandemia, ¿no? Sí, claro. Yo creo que lo que ha hecho la pandemia, y creo que lo podemos ver todos, es mostrarnos cuán débil estaba nuestro sistema de salud, cuán vulnerable era, porque a veces nos sorprendemos por cosas como las mascarillas y decimos, wow, ¿cómo este personal de salud no puede trabajar? Está trabajando sin mascarilla, está trabajando sin equipo de seguridad, pero lo hacía ya desde antes para atender a pacientes, por ejemplo, con neumonía. Claro. Ya lo hacían, ya esto, y el mismo personal dice, sí, bueno, pero es como, estamos trabajando, ¿no? Y también nos sorprendemos de que en estos momentos lleguen tantas mascarillas e incluso se roben las mascarillas, no lleguen a su destino. Se roben el oxígeno. Se roben el oxígeno. El caso de Iquitos, ¿no? Lamentable. ¿Se acuerdan del caso de Carlos Moreno del Hospital Loaiza y todo lo que pasó porque él tenía todo un grupo que se iba sacando los insumos del hospital y también tercerizaba máquinas y todo? Es algo con lo que hemos vivido todo este tiempo. En realidad, este es un problema que siempre hemos tenido, pero recién todos le estamos prestando atención a salud y todos lo estamos viendo. Claro. Ahora lo sufrimos más, ¿no? Exacto. Maite, la última. Según las investigaciones que ustedes han podido realizar, ¿nosotros en qué punto estamos en la posibilidad de tener un medicamento o una vacuna Made in Perú? Wow, complicada pregunta. Yo no puedo decirte exactamente un porcentaje, decirte, Manuel, estamos en un 70%, te estaría engañando.
Y lo que puedo decir, que tengo bastante claro por lo que he conversado con epidemiólogos, con expertos, es que obviamente lo primero que va a llegar es el medicamento. Según hay estudios que incluso podrían salir en agosto o en septiembre ya completos, porque ya se han completado primeras fases de algunos estudios que a veces han sido positivos, a veces nos hemos dado cuenta que ya eso está descartado. Tal vez en agosto, en septiembre, podríamos tener alguna respuesta por ahí, ¿no? Porque sobre todo en medicamentos se ha acortado toda la etapa de estudio clínico que hay. No se han cumplido todas las fases, con permiso de la OMS, para hacer más veloz estos resultados. Qué miedo. En el caso de las vacunas, sí. Eso de saltados en la fase me da mucho miedo. Claro, pero el pánico es tal que... Claro. Sí, incluso nosotros en Solidarity, nosotros Perú también estamos dentro de este gran estudio clínico, también nos hemos tenido que saltar fases y todo ha sido con permiso de la OMS, del INS. Eso se puede hacer con los estudios, pero con las vacunas sí es imposible. Entonces, la vacuna sí va a seguir todas las fases y yo diría que el otro año recién tendríamos como alguna Pero... Maite, avísanos si llega la vacuna antes. Avísanos a Manuel y a mí, pues. ¿Ya? Les envío un mensaje, claro que sí. Un mensajito. Muchas gracias, Maite. Has sido muy amable. Muchas gracias, Creo que nos Maite. has aclarado no solamente la situación, sino el trabajo que ustedes están haciendo en Salud con Lupa. Muchas gracias, Maite. Gracias a ustedes. Bueno, Manuel, fíjate, hemos escuchado a Maite Siriaco de Salud con Lupa y yo recordaba aquella entrevista que tuvimos el año pasado con ella en que el trabajo claramente no era ni el 1% del que tienen ahora este tipo de portales que investigan pues información relacionada a la salud, ¿no? Bueno, para empezar, ese proyecto era todo un desafío porque está destinado a un ámbito que muchas personas todavía no tomaban en consideración, que es el tema de la salud. Así es. Pero exacto. te aseguro que ahora ya lo toman en cuenta. Y recién empiezan. Lo del coronavirus nos ha puesto en una situación de un antes y un después en nuestras vidas. Y es importante que existan estos medios porque ayudan a verificar, a filtrar información. Así es, así es. Y los lectores poder tomar decisiones, ¿no? Y no dejarse llevar por información que puede ser falsa y contraproducente, ¿no? Infodemia, ¿no es cierto? Porque en esas épocas de pandemia, de mucho miedo por parte de la población, que no siempre recibe la buena información, tan importante es informarnos a través de medios que realmente tienen credibilidad y son confiables, ¿no? Y yo creo que Salud con Lupa en ese sentido está haciendo un gran trabajo, ¿no? Sí, Salud con Lupa, la verdad, está demostrando que en este momento su aporte a la comunidad es central. Hay informaciones diversas, ¿no? De que ya salió una vacuna o que de pronto hay un medicamento que puede ser sumamente milagroso. Y a fin de cuentas, es información falsa que lo único que hace es entusiasmar a la población y poder crearle un problema mayúsculo, ¿no? Exactamente, exactamente. Manuel, viajamos hacia el norte. Exactamente, pero bien al norte, ¿ah? Bien al norte, cuéntanos. Saliendo de América del Sur, llegando a América del Norte, específicamente Estados Unidos, Los Ángeles, donde está nuestra amiga Vera Lenz, colega, docente de la UPC. Está transitoriamente, hasta que acabe todo el tema de esta imposibilidad de viajar. Esta se encuentra en la casa de su hija. Pero lo interesante de Vera Lenz es que fue a cubrir un acontecimiento importante, ¿no? Todas estas manifestaciones que se han dado en los últimos días a propósito del asesinato de George Floyd. Así es. ¿No? Esta explosión social que se ha generado en distintos estados norteamericanos. Y ella ha hecho unas fotografías bastante interesantes en la medida que registran, ¿no?, un poco el comportamiento de esta comunidad en Los Ángeles, incluso la comunidad blanca en Los Ángeles. Así es. No solamente la afro-norteamericana. Así que nos lo cuente ella, ¿no? Que nos lo cuente ella, ¿no? De su punto de vista, cómo está viviendo ella toda esta situación, no solamente de George Floyd, sino el asunto del coronavirus. Pues vamos con la entrevista, Manuel. Vamos, entonces. Vamos. Bien, ¿qué tal, amigos? Retornamos al programa. Ahora tenemos el gusto de presentar a nuestra colega y amiga Vera Lenz. Vera, ¿cómo estás? ¿Cómo te están tratando Los Ángeles, allá en Estados Unidos? Hola, Vera. En súper cuarentena. Estoy en súper cuarentena. No, estoy bien acuarentenada. Bueno, pero te diste una licencia hace unos días cuando hubo toda esta explosión social, ¿no?
Sí, re- todavía sigue. el asesinato de George Floyd, ¿no? Este ciudadano Sí, afroamericano sí, sí. que murió a manos de un agente policial. Sí, sí, sí. Entonces, sí, pues el 6, o sea, esto empezó en Memorial Day, ¿no? Cuando matan a George Floyd, ¿no? O sea, es un día de aniversario de Estados Unidos, ¿no? En memoria de los caídos y todo eso, ¿no? Y ese justo día es el día que lo asesinan, ¿no? Entonces, estaba viendo, bueno, yo también ya como fotoperiodista estaba viendo todas las imágenes del corona, yo también quería salir, ¿no? Tomar fotos. Y todas las marchas, decía, Dios mío, ¿no? O sea, Entonces, ni el corona ni el coronavirus te pudo parar. sí, sí, entonces, sí, pues para no, o sea, no hay que tentar tanto tampoco el destino, ¿no? ¿No? Entonces, ya pues, entonces el 6 de junio, o sea, mi hija también me convenció, salimos en su auto, ¿no? Entonces era, Uy, ella había también pintado su auto, no había hecho todo tipo ¿cómo se llama?, de afiches, ¿no? Había puesto todos los nombres, por ejemplo, porque en su auto decía say their names, ¿no? Entonces era ¿no? George Floyd, Ahmaud Arbery, Tony McCabe, Trayvon Martin, Laquan McDonald, Freddie Gray, Eric Garner, Ayanna Stanley Jones, ¿no? Breonna Taylor, Michael Brown, Sandra Bland, Philando Castelli, Tamir Rice, Alton Sterling, Yvette Smith y David McCarthy, y ahora último el Rayshard Brooke, ¿no? el de Atlanta, ¿no? ¿Ah? El de El último, Atlanta. digamos. Sí, El de no, Atlanta. sí, en el Wendy's, ¿no? En el Ah, Wendy's. sí, claro. En Ese, el en el Wendy's, en restaurante el Wendy's. Wendy's, ¿no? O Sí, sea, es pero verdad. debe haber más, o sea, más casos y todo, porque Sí. hay también, ah, hay casos de que en Ponde han encontrado a un señor colgado que parece de las épocas de los lynching de Estados Unidos. Claro. Claro. Pero Vera, ¿con qué se encontraron cuando salieron entonces en el auto de tu hija? Sí, o sea, estaba súper, o sea, era una marcha masiva, ¿no? O sea, súper masiva, ¿no? Y ese ambiente, ¿no? De todos, o sea, de tanta juventud, tanta gente presente y mucha juventud, ¿no? Y como dirían en inglés, all on the same page, ¿no? O sea, todos, luchando contra este racismo, contra la violencia policial, contra, ¿no? O sea, en esta situación de racismo sistémico, ¿no? Que hay, ¿no? Ahora, Vera, ¿tú cómo has percibido de tu experiencia el comportamiento de los agentes policiales ahí en Los Ángeles? Bueno, ese día yo no he visto ningún agente policial, ¿no? Porque ese día estaba todo tranquilo. O sea, no había agentes policiales en esa marcha, eran miles y miles de personas. Eran miles porque he visto también filmaciones de drones, que así nomás, ¿no? Así en infinito, ¿no? Parecía una película de ciencia ficción de tanta gente. Según el Police Department de Los Ángeles, eran como 20.000 personas marchando, ¿no? Y todo estaba tranquilo, ¿no? No había cosas, quizás en donde habían en otros sitios pequeños conflictos, pero yo no vi nada de eso, ¿no? O sea, estábamos como 3 horas en la marcha, ¿no? 3 horas, ¿no? Y, y era ese espíritu, ¿no? Que también ese espíritu de luchar contra este racismo, ¿no? Es muy importante. Y en el Perú también podemos usar eso, ¿no? Sí, claro que sí, ¿No? claro que ¿No? sí. Desafortunadamente es un mal que nos persigue en muchos lugares del mundo, ¿no? Pero Vera, y luego, claro, tu alma de fotógrafa, de fotoperiodista, te hizo, por supuesto, coger tu cámara de fotos y registrar, pues, momentos que sin duda van a pasar a la historia, ¿no? Sí, oye, sí, fue un día histórico. Es una experiencia histórica, ¿no? De estar en todo ese grupo de gente y como mi hija está muy estresada o sea, de contagiarse, ¿no? Y que yo me contagiara, Claro. porque había también gente que no tenía máscaras, ¿no? Entonces, Uf, Ah, yo sí, nomás claro. me escapé del auto una vez, 2 veces nomás, ¿no? No, porque dijo, bueno, Vera. he estado tomando, ¿sabes qué? Con mi celular. ¿Sabes por qué? Porque también en mi clase estoy dando clases, ¿no? De fotoperiodismo. También estoy pidiendo a mis alumnos que no tienen cámara tomar con celular. Entonces yo también he tomado con celular. Todo lo que has visto lo he hecho con celular, ¿no? O sea Ah, que mira. he tratado de
¿no? Y he tratado, como siempre les digo, por ejemplo, en mis clases, que tenemos que trabajar bajo limitaciones. Siempre hay limitaciones, ¿no? Siempre hay limitaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, un freelance fotoperiodista tampoco no tiene todo el equipo que quisiera, ¿no? Así es. Ahí tienes Así es, claro. limitaciones, ahí tienes que poder sacarle lo mejor que puedas dentro de esas limitaciones, ¿no? Entonces yo también estaba tomando de esto dentro del auto, a veces con las ventanas cerradas porque pasaba gente muy cerca, sin máscaras y todo, ¿no? Entonces cerramos las ventanas, o sea, complicado. no sé, tomé como casi 100 fotos en la hora, o sea, como 300 fotos, ¿no? O sea, porque yo también les digo, o sea, tienes que buscar, ¿no? Porque cuando la gente está pasando, no vas a levantar el celular cuando ve, ay, mira qué bacán, ¿no? Sino tienes que estar ahí como pendiente y estar tomando, y de repente, ¿no? Cuando ya pones a mirar, ah, esta la capté, ¿no? Y casi como 50, claro. no, estas no fueron, pues, ¿no? Ahora, Vera, Sí. ¿tú cómo percibes más bien el comportamiento de la ciudadanía en Los Ángeles, sobre todo de la población anglo, con relación a los ciudadanos afroamericanos? Bueno, yo no salgo mucho, ¿no? Yo no salgo mucho a la calle, ¿no? Pero, por ejemplo, acá en este barrio que es en Hollywood, también hay muchos signs, ¿no? De Black Lives Matter y todo eso. O sea, que sí hay, o sea, sí hay o sea, y también en la marcha había mucha gente anglosajona, ¿no? Muchos Claro. eran anglosajonos. O sea, ya una juventud diferente, pues una juventud, ¿no? Porque mira, acá porque he leído, o sea, hay un portal de noticias online muy interesante que a mí me encanta, que se llama Ozzy. Y sacó un artículo, por ejemplo, de un joven de 17 años, ¿no? Que organiza, ¿no? Toda una marcha, ¿no? Que todavía no puede votar, ¿no? Y ya hacen marchas. Años, y mueve a toda la población de su pueblito y después a otros sitios también, que empieza y consigue que el jefe de policía y ¿cómo se llama? El alcalde de ese pequeño también salgan a la marcha, ¿no? O sea que se está gestando la posibilidad de un cambio, pues, ¿no? De políticas contra, ¿no? Pues, la política tiene que, ¿no? Los policies, ¿no? Las leyes tienen que cambiar, ¿no? Porque no pueden estar así. Sí, sigue. Mira, a medida que nos estás hablando, vamos a ir viendo fotografías. ¿Hay alguna en particular que te haya impresionado más, sobre todo cuando luego, supongo, llegas a casa y haces una revisión de las fotografías que has estado registrando? ¿Hay alguna o algunas que te hayan impresionado más que otras y en qué circunstancias, no? Ya, bueno, todas las he tomado, o sea, bueno, le he tomado a mi hija con a su enamorado, que es un cómico, ¿no? Moses Storm, ¿no? Que se subió al auto, que se veía, ¿no? Es un comediante. Un comediante, sí, que trabaja con Conan, ¿no? El programa de Conan, ¿no? Entonces, también no tiene trabajo, están tratando de ver cómo van a, ¿no? Cómo van a salir adelante, ¿no? ¿Qué van a hacer? Pues la gente está estresada con eso y mucho es online, ¿no? Sí, había una que me gustaba, pero que no se ve mucho los afiches, que es una así en contraluz, ¿no? Donde hay una mujer con una flor así. Fotográficamente me gustó, pero no se ven los afiches, ¿no? Pero yo no me podía salir hacia adelante, ¿no? Entonces, sí, o sea, lo que traté de hacer, ¿no? O sea, un poco bueno, también me gustó el hombre que tiene el afiche I Can't Breathe y está como que agachado. Esa es una de mis primeras fotos, ¿no? Porque esa me resume el hecho, por qué estamos en la calle, ¿no? Digamos, ¿no? Esa foto o sea, no es gran foto, ¿no? Porque todo es así mientras que iba el auto, ¿no? ¿No entiendes, no? O sea, por suerte estábamos en luz roja, ¿no? Y entonces el señor me dice, sí, you have to see it this way, ¿no? Entonces él se agacha, ¿no? Porque yo le estaba tomando y entonces él se agachó especialmente, you have to do it this way, ¿no? Y se agacha, ¿ya? Para que yo le tome así agachado para que se vea cómo murió, pues él, y que era Murder One, ¿no? Claro. O sea, esa es así un poco dentro de lo que es, ¿cómo se llama? El contenido, ¿no? Es importante, porque los otros ya son afiches, o sea, todo está tratando, y después también el otro hecho es que están siempre defund the police, ¿no? O sea, que no hay que invertir tanto en la policía y todo eso, ¿no? Pero sí, claro. Pero
era súper difícil pues tomar desde el auto. ¿No? O sea, hay algunas que me gustan, ¿no? Pero o sea, te las has arreglado, Vera, porque ¿ah? hemos visto no, te las has arreglado, porque hemos estado viendo tus fotos, que las has enviado, y Sí, definitivamente pues hay una calidad en cuanto a su carácter de documento, de registro. sí, sí, pues sí, Que trate son también. fotos Sí, periodísticas sí, tomadas en situaciones, pues bueno, un poco complejas, pero a sí. fin de cuentas lo has logrado y eso es Sí, importante, ¿no? sí, pues sí, me gustaba así, pues, especialmente cuando me salí del carro, ahí pude tomar porque teníamos el sol atrás, ¿no? Y después también, Ah, como mi hija había pintado su carro, ¿no? Atrás en la ventana había puesto BLM, Black Lives Matter, entonces tomé a través de esa luna, ¿no? Y la gente que estaba marchando hacia el lado, ¿no? O sea, ahí también, por ejemplo, ahí creo que mandé una, pero tomé como 30, ¿no? O sea, porque no siempre, ¿no? O sea, se veía bien, entonces tienes que esperar, ¿no? O sea, eso es parte ¿no? Yo también les digo a mis alumnos, tú no sabes lo que va a venir, ¿no? O sea, tú no sabes lo que se va a presentar en tu imagen. Entonces no puedes estar esperando que eso aparezca porque cuando tú esperas, ya fue, pues, ¿no? Pues tienes que así estar es. así, ¿no? Entonces yo me buscaba un encuadre, pero a veces todo se movía, pues, ¿no? Veía un Claro. afiche y después, ya pasamos, ¿no? Porque su novio estaba dirigiendo el tráfico, porque era realmente más bien para la gente caminando. Entonces, él Claro, claro. ¿no? Que íbamos con el auto, ¿no? El servicio a la comunidad. Sí, sí, pues, ¿no? Entonces, no. Y habían así, pues sí. Y entonces varias me gustan, ¿no? O sea, pero y también lo hice pensando, ¿no? En mis alumnos, por eso me llevé mi celular. El celular. Vera, ¿tú recuerdas en tu experiencia en Estados Unidos, por ejemplo, algunas, hemos visto muchas marchas, ¿no? Lo de Rodney King, por ejemplo, en el 92, o ese tipo de cosas, pero de que tú hayas vivido alguna experiencia similar con una inmensa cantidad de gente en la calle, básicamente luchando no solamente por los derechos, en este caso, de los afroamericanos y además en contra de la violencia de la policía, sino por derechos civiles, ¿no es cierto? Y sí, sí, bueno, sí, o sea, cuando estaba empezando a tomar, tomé mis cursos allá en Nueva York, o sea, y fui a muchas marchas, ¿no? Fui a la libertad ¿cómo se llama?, de presos en la Unión Soviética, judíos, ¿no? Que estaban presos, ¿no? Ahí estaba Jane Fonda, ¿no? Jane Fonda, O claro. sea, que eran, ¿no? Cosas interesantes, y una vez sí me fui, o sea, y también fui a marchas de los soldados de Vietnam, y me fui a una marcha contra el KKK. Y estaba buscando Ah, foto, pero la tengo en Lima, la quería poner, ¿no? O sea, súper, ahí me fui a una marcha contra el KKK, ¿no? Y el KKK iba a marchar y después salieron todos estos grupos y ahí sí Ah, tomé una foto, o sea, como estaba estudiando también, ¿no? O sea, para enseñar a mi profe también, ¿no? O sea, tenías que tener todo el contenido, ¿no? Entonces, mi claro, teacher claro. que estaba ahí, y ¿no? Que una, estaba gritando, decía against the KKK, y ahí tenía un puño ahí adelante, ya súper, ese era el Fíjate. resumen, ya el Perfecta. resumen. Pues yo les digo, y, no, tenemos que resumir, ¿no? El y tú, evento, no lo más uno que está con el puño, otro que está gritando y el otro está con el afiche, ¿Y sino, tuviste alguna foto del Ku Klux Klan así con ellos ataviados, no, con no, esas ellos no, capuchas? no, ellos no se presentaron. Eran en contra de ellos. Sí, en contra de ellos y no se Ah, ok. presentaron. Y no se presentaron. Sí, No después creo que también, se vayan también a rompieron presentar. tiendas y todo eso, ¿no? Y también me robaron también, o sea que... Ay, no. bueno, pero Vera, yo supongo que, bueno, ¿qué va a pasar en Los Ángeles en estos próximos días? Hemos visto las marchas a favor de George Floyd, por supuesto, y en contra de los abusos policiales, pero me refiero sobre todo ya a la pandemia, ¿no? Y quería terminar, o antes de terminar esta entrevista, ¿cómo están reaccionando los californianos, los pobladores de Los Ángeles respecto a esta pandemia que, por supuesto, azota a todo el mundo, ¿no? Sí, sí, bueno, hay diferentes opiniones, ¿no? Y está saliendo que hay un spike, ¿no? Del coronavirus en toda la carretera de California hacia los estados de Carolina y todo eso. Hay un spike. No, no es el spike más grande, pero va hasta 50, está viendo, ¿no? Porque la gente ha salido, ¿no? Uy. Ha salido a todo. Un rebrote, ¿no? Sí, un rebrote, ¿no? O sea, está un spike, ¿no? Que dice que suben los números, ¿no? Y es toda la Claro. carretera de California, ¿no? Hacia el sur de Estados Unidos, hacia Carolina y todo eso, ¿no? Entonces, yo sí me estoy cuidando porque no, Ujú. por los
los years. Bueno, tranquilidad. Yo creo que todos nos tenemos que cuidar, Vera, porque tampoco todos. sabemos cómo nuestro cuerpo va a reaccionar frente a este virus. Así Sí. que lo mejor son las medidas de prevención. Así que lo que estás haciendo está perfecto. Así Sí, es. sí, porque me ha costado duro porque no todos mis cursos los tengo en Lima. Entonces, algunos libros me he comprado, ¿no? Y estoy tratando también de, ¿cómo se llama? De avanzar con mi libro, ¿no? Lo que pueda, haciendo. Bueno, Pues. a ti te agarró la orden de inamovilidad estando en Los Ángeles y te quedaste hasta ahora. Sí, pues porque mi hija me dijo, uy, estaba muy estresada, ¿no? Entonces, que tenía mucho miedo, ¿no? Entonces, porque yo ya me había viajado de España y interesante, ¿no? Por ejemplo, en el aeropuerto de Londres, nadie estaba, yo y unos 3 gatos más éramos que estábamos usando máscara, ¿no? Así. Wow. Sí, ¿no? Y entonces a Nueva York, llegué a Nueva York, ahí es donde tuve que pasar, ¿cómo se llama? La immigration, ¿no? Migraciones y todo eso. Y había cantidad de gente en cola. Yo dije, acá me agarra el corona, ¿no? Bueno, pero eso fue hace más de 2 meses, ¿no? Sí, pues sí. Pero no porque yo también como sigo mi dieta ketogénica, o sea, que trato de, sí, o sea, es súper bueno, o sea, es energía esencial, ¿no? O sea, que no le metes al cuerpo más cosas. Ya ves. De no comer hoy tienes ahí a tu lado, ¿no? Es complicado. Sí. Bueno. Pues nada, Vera, te agradecemos mucho. ¿Vemos las fotos Sí. La vamos, Manuel. Mira, o sea, mientras hemos estado conversando, las fotos van pasando. No te preocupes. Sí. Ya. Vamos a ir viendo. ¿Sabes lo que es interesante más allá del coronavirus? Es, por ejemplo, que busqué ¿cómo se llama? Lo que en las luchas de los derechos civiles, ¿no? La primera lucha, ellos lucharon, tuvieron protestas para 385 días, no nomás una semana. No, claro. ¿No? Y entonces lo que dijo Martin Luther King, dijo, cambio no viene sobre las ruedas de la inevitabilidad, ¿no? Sino viene a través de una lucha continua. Pues sí, eso es. Interesante. Porque me leí ese artículo también de cómo esto afecta, ¿no? O sea, si esto va a hacer los cambios grandes, ¿no? Entonces esto me pareció interesante, ¿no? Ahora, la comunidad afroamericana está mucho mejor organizada hoy que en los años 60, ¿no? No, que sí. eso es importante también aclarar. Tiene una capacidad de respuesta sumamente importante. Sí, ¿no? Y también de la juventud, también, ¿no? De toda la juventud, ¿no? También. Y otro artículo interesante, ¿ya? Otro artículo interesante también de Ozzy, ¿no? Que se llama, este señor, ¿cómo se llama? A ver, acá lo tengo, su nombre, que me pareció súper interesante. Sí, oye, súper. Que se llama Ebony Carroll, ¿ya? Ebony Carroll, él es un afroamericano, ¿no? Y que también a él le conmueve mucho, ¿no? Todo esto del racismo y todo, pero como él ha estudiado finanzas y también política, no sé, en súper increíbles universidades, él habla también de la injerencia, ¿no? Todavía rusa, especialmente en las políticas de Estados Unidos, ¿no? Bueno. Entonces, cómo quiénes, o sea, él nombra un grupo, ¿no? Que ahorita no lo voy a apuntar porque no tuve ya tiempo, ¿no? O sea, que cómo está ingiriendo y cómo están usando esto también, ¿no? Y que es importante cambiar las políticas, ¿no? Y no dejar que por ejemplo, estas injerencias, que también puede pasar en el Perú, ¿no? Injerencias, ¿no? Que van a empujar a los grupos que están marginalizados, ¿no? O sea, yo creo que ese es él se llama Ebony Carroll, ¿no? Es un muy interesante artículo, ¿no? Porque eso ya nos da la protesta, nos da todo, no todo eso, pero también ese punto, ¿no? De que Estados Unidos está realmente plagado por toda esa injerencia de eso, ¿no? Pues y sí. Quizás nosotros también, sabe Dios cómo, ¿no? O sea, pero este es un ¿cómo se llama? Periodista investigador, ¿no? De Estados Unidos. Me pareció interesante.
Muchas Pues gracias, nada, Vera, Vera. vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos meses, justamente sobre esa injerencia y qué puede ocurrir en Estados Unidos. Vera Lenz, muchas gracias por habernos Ya, acompañado en pues nada, Contracara de sí, UPC. ya, y me pasan el esto, ¿no? Por Claro que supuesto, por sí. supuesto. Ya quiero Te ver pasamos, las te fotos que pasamos la han entrevista. ido y Así todo, es. ya. Muchas gracias, ya. Un Chao, Vera, abrazo, que estés Vera. muy Chao, un bien. abrazo a todos. Cuídate, Cuídense, ¿no? cuídate. Ya, ok. Chao, chao, Vera, Y no gracias. salgas del carro cuando haga fotos. Chau, chau. Exacto, chao. Bueno, Manuel, hemos escuchado la entrevista, la conversación que hemos tenido con Vera Lenz, nuestra amiga, profesora de la UPC, y que circunstancialmente pues se encontraba o se encuentra en Los Ángeles en medio de todas esas protestas sociales. Y como le sale la vena fotoperiodista, tuvo que Así salir es. y registrar, por supuesto, imágenes, ¿no? Sí, la verdad que sumamente audaz Vera, porque existe pues un riesgo evidente de contagio. Claro, Ha salido con ciertas precauciones ahí con su hija. Han podido, se han protegido en el carro, porque Vera básicamente ha hecho las fotos del carro, pero es interesante cómo ha podido registrar, ¿no?, un hecho tan importante como una manifestación social de la magnitud de lo que ha ocurrido, no solamente en Los Ángeles, sino en distintos estados norteamericanos, ¿no? Ahora, ella cubrió la de Los Ángeles y ahí hemos podido darnos cuenta cómo la comunidad, no solamente afroamericana, sino la comunidad blanca de Los Ángeles, rechaza, ¿no?, todos estos actos de abuso de poder por parte de las fuerzas del orden norteamericano, o algunos, mejor dicho, algunos agentes algunos. Es verdad. policiales, ¿no? Y bueno, como te decía, ella seguido le ha demostrado a sus alumnos que con un celular también se puede registrar ese tipo de imágenes, pues que, como decíamos, se van a quedar pues en la historia, yo diría que triste, porque la razón es por lo que ocurrió con George Floyd, pero también esta reacción de todo Estados Unidos en diferentes ciudades, rechazando pues estos abusos policiales y por supuesto apoyando a las víctimas y recordando a las víctimas, ¿no? Pero es importante, sin duda, y Vera ha demostrado que la vena fotoperiodista no se pierde nunca. Nunca, y además la capacidad de reacción que tiene Vera, ¿no? Ya bien lo ha Claro, dicho, un periodista, un fotógrafo, un fotoperiodista tiene que ser en capacidad de trabajar en contextos de limitaciones. Y si tienes solamente un celular, que no tienes tele, no tienes flash, no importa, con ese celular algo vas a sacar. El asunto es tener los fundamentos teóricos bien interiorizados y hacer lo que puedes hacer de la mejor manera. Para que no se pierda la noticia, ¿no? Así es. Manuel, antes de terminar el programa, quería mencionar, yo creo que una gran campaña, ¿de acuerdo? En relación, por supuesto, a lo que estamos viviendo en el mundo, y que es una campaña que se llama y que se titula Me alejo porque te quiero, y es una iniciativa creada por la Asociación de Empresas de Diseño del Perú, ADN. Y el objetivo es justamente respetar y fomentar el distanciamiento social y físico, que es algo a lo que vamos a tener que acostumbrarnos poco a poco, ¿no es cierto? Lo que se intenta a través de una serie de imágenes es comunicar de manera clara, directa y además impactante la importancia de este aislamiento que estamos viviendo hoy y luego del distanciamiento social y físico, ¿no? Lo que llaman la nueva normalidad. La nueva normalidad. Y además, déjame decirte qué curioso, porque estos mensajes que han realizado desde la Asociación de Empresas de Diseño del Perú han sido traducidos con su interpretación validada en 7 lenguas originarias las más habladas en el Perú, que son, y lo tengo que leer, discúlpame, Aymara, Ayaninka, Guajún, Quechua Chanca, Quechua Ancash, Quechua Collao Cusco y Chipibo Conibo. Así que con esto vamos a ampliar, por supuesto, la llegada de ese mensaje tan importante. Repito, la campaña se titula Me alejo porque te quiero y es una iniciativa creo que muy, muy importante. Además, vamos a verlo a medida que lo estamos contando, una serie de imágenes contadas y creadas por la Asociación de Empresas de Diseño del Perú. Así que sin duda saludamos y nos unimos a esta campaña tan importante. Perfecto, Martín. Yo creo que es fundamental que las personas empiecen a interiorizar que es clave tener este tipo de comportamiento, si es que quieren, ojo, si es que quieren mantenerse en una condición saludable. Exactamente. O sea, reducen márgenes. No hay nada perfecto, no hay el 100% de garantía, pero los márgenes se reducen, los márgenes de contagio de manera ostensible.
Mm. Y queríamos también mencionar una caricatura que ha salido en los últimos días, ¿no? Sí, bueno, es una caricatura bastante gráfica sobre nuestra situación, valga la redundancia, ¿ya? A ver, te digo, ¿no? Acá hay dos personajes que de Andrés están Ederi, ¿no? recostados, de Andrés Ederi, exacto, acostado de unos balones de gas y dice, el oxígeno llega solo, solo si tienes un montón de plata, le responde el Sí, otro, pues. ¿no? Es una crisis muy grave, ¿eh? Sí, y todo esto refleja pues el comportamiento además mafioso y poco ético o nada ético de cierta gente que está traficando pues con un elemento que es determinante para salvar la vida a la gente. Es un elemento vital, nunca mejor Sí, dicho. claro, Y exacto. hemos visto ejemplos de empresarios, por ejemplo, aquel empresario del Callao que ha mantenido el precio original del oxígeno. Y claro, el Congreso se ha querido subir al carro, ¿no? Ofreciéndole una condecoración, él ha dicho que no le interesa, lo cual dice mucho de él también, ¿no? De este empresario que ha mantenido los precios. Sí, bueno, ya esas actitudes del Congreso me parece que están de más, ¿no? Yo creo que ahí tienen un Sin fondo duda, demagógico más bien. sin duda. Bueno, Martín, vamos cerrando el programa. Así es, y nos volvemos a encontrar, por supuesto, la próxima semana. La próxima semana nos encontraremos. A cuidarse, Manuel. Así que a todos, a A cuidarse, a todos, ser todos. responsables. Un Así es. abrazo. Chao, chao, Chau, Manuel. Hasta chau. la próxima semana. Chao.